En este capítulo, el apóstol Pedro, vamos a ver quién era el apóstol Pedro. Supongo que en la introducción lo habéis visto, pero el apóstol Pedro fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Fue el que yo siempre digo que se parece mucho a mí, ¿verdad? Que siempre metiendo la pata, siempre metía la pata, ¿verdad? Era el que decía: Señor, yo iré contigo hasta la muerte, y luego le cortaba la oreja a un soldado. El que decía: tú eres el Hijo del Dios viviente, y luego le decía: no vayas a la cruz. Y bueno, siempre se estaba equivocando. Este apóstol Pedro fue el que escribió esta epístola, y aquí nos lo encontramos ya siendo un anciano. Si le podéis bajar un poquito por dentro, por favor. Ya es un anciano, ya es un hombre mayor, ya ha vivido mucho, ya ha metido mucho la pata, ¿verdad? Ya ha tenido años para equivocarse. Y aquí está hablando a los ancianos. Capítulo 5, versículos del 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Algo que es interesante es ver que aquí el apóstol Pedro, que es apóstol, que fue discípulo de Jesús, que vivió día a día con Jesús, que presenció la muerte y crucifixión del Señor, que le negó en ese momento, el que tuvo el privilegio de estar junto a Jesús, no hace uso de esos privilegios, sino que se presenta a sí mismo como anciano juntamente con los demás ancianos de la iglesia. Y esto es interesante, porque al decir yo anciano también con ellos, quiere decir que había otros ancianos en la iglesia. Y esta palabra anciano, ¿cuántos ancianos hay aquí? Ninguno, vale. La palabra anciano viene de la palabra griega que quiere decir presbítero. Significa una persona mayor, ¿vale? Una persona que tiene autoridad, pero no por una trascendencia, por una carrera que ella tiene. Entonces, en la iglesia se conoce como ancianos a aquellas personas que ya tienen años en el Señor, que ya han caminado mucho tiempo con el Señor, aunque sean jóvenes, no importa la edad, pero que ya tienen un testimonio y una trayectoria con el Señor, y que el pastorado les reconoce un cierto tipo de responsabilidad o liderazgo. Entonces se trata de personas que están en posición de servicio, que son, en este caso podemos hablar de personas responsables en áreas de la iglesia, y a ellos el apóstol Pedro les dice: apacentar la grey de Dios. Y a mí me recuerda esto de apacentar la grey de Dios a unas palabras que Pedro escuchó después de haber metido la pata, ¿verdad? Después de negar a Cristo 3 veces, él se vuelve a ir a pescar, y Jesús llega a la orilla del mar y lo espera. Y cuando Pablo vuelve, le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y cada vez que había esa pregunta, Pedro, ¿me amas?, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y creo que a Pedro se le quedó muy grabado eso de apacienta mis ovejas. Y entonces él nos recomienda a los que están sirviendo en la iglesia apacentar la grey de Dios. Y esto es interesante porque muchas veces pensamos que la función de apacentar la grey, de apacentar a las ovejas, es solo del pastor. Y sí lo es, el pastor es responsable delante del Señor por cuidar de las ovejas. Pero aquí vemos que también cada persona que está en un área de servicio tiene el deber de cuidar de los que están con él. Es decir, si tú trabajas con la escuela dominical, esos niños tienen que ser apacentados por ti. Si tú trabajas con adolescentes, esos adolescentes tienen que ser apacentados. Si tú trabajas con mujeres, con jóvenes, con hombres, tenemos el deber
de cuidar y no solo de preparar una clase, llegar, darla y olvidarme el resto de la semana, sino de preocuparme por esas personas a las cuales Dios ha puesto cerca de mí. Amén. Amén. Ahora vamos a ver, ¿cuántos queréis servir al Señor? Amén. A ver, manos alzadas, yo quiero servir a Dios. Vale. ¿Las has visto, no, Señor? Vale. Bueno, vamos a ver unos puntos interesantes para aquellos que quieren servir al Señor. Número 1, dice en el versículo 2, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Dios no quiere que nadie asuma un cargo en la iglesia, un trabajo en la iglesia, lamentándose siempre por el peso de la responsabilidad que le han puesto. Ay, es que no veas. Ay, es que me quita mucho tiempo. Ay, es que son muy pesados los jóvenes. Ay, es que las mujeres no responden. Ay, es que los niños no sé qué. Los padres de los niños no han traído el vasito y llevamos un año pidiéndolo. Y nos cansamos a veces, ¿no? Y Dios no quiere que nos estemos lamentando constantemente por la responsabilidad que tenemos. Que no tengamos ese espíritu de víctima. Ay, pobre de mí, ¿verdad? Ay, pobre de mí que trabajo en la iglesia. Pobre de mí que abro la iglesia. Pobre de mí que limpio la iglesia. No quiere que trabajemos con un espíritu de resignación. Pues como no hay quien más quien lo haga, pues lo tengo que hacer yo, ¿verdad? Pues si hubieran otros que ayudaran, pero como siempre soy yo y siempre es lo mismo y no sé cuánto, ¿no? Entonces, no es lo que Dios quiere. Dice que no se haga por fuerza, sino voluntariamente. Si vienes con una actitud de lamento, de queja, de pesar, es mejor que no lo hagas, porque el Señor no lo recibe con agrado. No tiene ningún valor servir al Señor si lo estás haciendo bajo la presión o bajo la obligación, porque así no funciona. Dios quiere que vengamos a Él con alegría, con gozo, con buena voluntad. Jesús no vino a dar su vida por nosotros diciendo, bueno, pues como no hay otro, qué pesados son estos humanos, pero tengo que morir por ellos, qué remedio. Y luego encima me ha tocado el Pedro que se está quejando todo el tiempo, que mete la pata, y el Judas que me roba, y los otros dos que se pelean por ver quién se sienta a mi derecha y a mi izquierda. No, ¿verdad? Él siempre tuvo un ánimo y una compasión y unas ganas de entregar su vida por nosotros. Entonces no se hace por fuerza, sino voluntariamente. Número 2, no por ganancia deshonesta. En otra versión dice sin motivo egoísta de ganancias. ¿Esto qué quiere decir? Habla también de la avaricia por el dinero. Habla de que tenemos que tener dos cosas. Dice no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Habla de que tenemos que tener la motivación correcta y la actitud correcta, ¿ok? Tenemos que tener ese deseo de desgastarnos por Dios y por los que servimos, por los que están a nuestro cargo, de desgastarnos en el reino de Dios con alegría y no esperando enriquecernos de aquello que estamos por aquello que estamos trabajando en la obra de Dios. Yo siempre digo que sí que hay pastores muy ricos, yo conozco algunos, pero ¿sabes por qué son muy ricos? Porque vienen de familia rica y porque ya tenían empresas antes de ser pastores. Yo no conozco ningún pastor de corazón genuino, honrado y honesto que se haya enriquecido del Evangelio, porque el Evangelio no enriquece a nadie. El Evangelio sí, dice el Señor, que nos proveerá, que suplirá nuestras necesidades, que no nos va a faltar, pero no dice el Señor, hazte pastor para que seas millonario, ¿verdad? Pero hay quien se toma el Evangelio por ganancia deshonesta. Y aquí el apóstol Pedro está dejando muy claro que no por ganancia deshonesta. No se debe realizar con la intención de obtener ganancias materiales, sino trabajar para el Señor por el puro placer de hacerlo. Un anciano, un presbítero debe encontrar satisfacción en la tarea misma. El servicio a Dios y el gozo de servirle debe ser mi propia recompensa. No esperar un beneficio que podamos obtener de ello.
Trabajar en la obra del Señor en la que uno está llevando a cabo una tarea debe ser porque nos agrada y porque realmente deseamos servirle. ¿Ok? Y número 3, primero hemos visto que es la motivación correcta. ¿Por qué sirvo a Dios? Porque le amo, porque estoy agradecida, porque quiero darle lo mejor a Dios y a las personas, porque quiero entregar mis dones y mis capacidades al servicio de la iglesia. Esa es la motivación correcta. Y ahora, la actitud correcta es con ánimo pronto. Con ánimo pronto. Es una disposición de servicio. Es una disposición de decir, yo levanto mi mano y digo, aquí estoy, dispuesto, yo lo hago, yo puedo servir, yo puedo ayudar. No es esperar a ver que fulanito levante la mano, que como siempre lo hacen ellos, pues yo para qué, no, pues yo ahí me quedo. No, el Señor quiere que tengamos un ánimo dispuesto de levantar la mano y decir, aquí estoy para lo que haga falta. Amén. Vamos a ponernos de pie 2 minutos, por favor. Vamos a estirar los brazos, por favor, hacia arriba. No le vas a decir al Señor, ya estoy dispuesto. Simplemente despiértate y siéntate otra vez, porque se está durmiendo la mitad de la iglesia. Así que seguimos. Vale. ¿Qué dijiste? Sí, Señor, yo no. Despiértate. Vale. Bueno, con ánimo pronto, ¿verdad? Dispuestos. Y así como os habéis levantado ahora, así cuando digamos, hace falta venir a pintar la iglesia. Amén, yo voy. Hace falta venir a limpiar la cocina. Amén, yo voy. Aquí estoy dispuesto, ¿verdad? Ahora, número 4. No teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Hay personas que se confunden. Y de hecho aquí en la iglesia pocas veces le llamamos a las personas que sirven al Señor, de hecho casi nunca les llamamos líderes, porque ese término nos llega a confundir muchas veces. Aquí les llamamos responsables. Responsable de mujeres, responsable de hombres, responsables de jóvenes, porque a veces simplemente falta que nos pongan una chapita para que se nos vaya la cabeza y nos sintamos superiores a los demás. Y cuando te decimos responsables es como que dices, entonces sí tengo una carga, tengo una responsabilidad, ¿verdad? Los que servimos al Señor como responsables debemos hacerlo no mandando, no dando órdenes, sino guiando a los demás. No dominando, sino siendo un ejemplo. Ahora, ¿cuántos de aquí son líderes? Responsables, tienen una carga. ¿Cuántos son padres? Sois líderes de vuestros hijos, ¿sabéis? Sois líderes en vuestro hogar, eres un responsable y tienes que aprender a llevar tu hogar siendo ejemplo, guiándolos, yendo por delante. Dicen que un buen líder es el que tiene quien le siga. A veces los líderes o los que son responsables tenemos que ir arreando, ¿no? De venga y empujando y vamos y a veces yo soy muy pesada muchas veces. Cuando quiero que algo salga bien, estoy encima. Y yo creo que antes era por teléfono, ahora es por WhatsApp. ¿Y cómo vas? ¿Y ya lo tienes? ¿Y cuánto te falta? Y oye, ¿te acuerdas? ¿Y que tenemos que hacerlo? ¿Y por qué? Porque a veces parece que tenemos que ir empujando, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es guiar a la gente y que los demás nos sigan. Guiar a tu familia y que tu familia te siga. No puedes decirle a tu hijo, ¡que no grites! No puedes decirle a tu hijo, que no comas en el sofá y tú estás con las palomitas viendo el fútbol. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser quienes guiamos. Y en el caso de la iglesia y de los responsables de la iglesia tenemos que ser ejemplo y tenemos que aprender a guiar. No creernos que un predicador no creemos que un predicador puede pararse en el púlpito, decirle a la gente que haga algo que él mismo realmente no puede llevar a la práctica. Si yo predico, tengo que ser ejemplo y tengo que esforzarme por llevar a la práctica aquello que estoy predicando. No puedo pedirle a la gente que colabore económicamente con una causa si mi cartera no se abre, si mi bolsillo no se abre. Yo no puedo estar diciendo que demos para algo. Nosotros tenemos que aprender a ser ejemplo. No tenemos derecho a requerir a los demás
aquello que nosotros no estamos dispuestos a hacer. ¿Ok? El otro día hablábamos de yo no voy a hablar de ese personaje porque creo que Jorge está preparando algo sobre él, pero es interesante. Un tal Diótrefes, que está en la Biblia, por ahí, perdido. ¿Vale? Y este señor, Diótrefes, creo que es el apóstol Pablo el que dice que cuidado que no sean como él, porque se enseñoreó de la iglesia, echó a muchos fuera de la iglesia y a otros les prohibía entrar. Imagínate a qué nivel estaba el tal Diótrefes encima de la iglesia. Entonces, nosotros no podemos tomar el señorío de ningún cargo, de ninguna responsabilidad. Hay a quien le dicen, por favor, ¿puedes contar la ofrenda? Que este no es nuestro caso, pero por decirlo. ¿Puedes contar la ofrenda? No, la ofrenda es mía, nadie más la puede volver a contar porque a mí me la han dado. Toma, las llaves de la iglesia, no, son mis llaves y ya nadie más las puede tener porque me las dieron a mí. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? No podemos enseñorearnos de aquello que se nos ha dado. Versículos 5 y 6, por favor. Igualmente, jóvenes. Y aquí les toca a los jóvenes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, ahora sí todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí comienza Pedro recomendando a los jóvenes que se sometan a los mayores, a los ancianos. Pero parece que vivimos en una época donde los padres se someten a los hijos, ¿o no? Yo conozco muchos padres que el que manda en casa es el hijo. El hijo dice lo que quiere comer, el hijo dice a qué hora quiere llegar, el hijo le quita el teléfono al padre, el hijo es el que lleva el mejor móvil en la casa, el hijo es el que lleva la mejor ropa de la casa porque es el que manda en casa. Y los padres se matan a trabajar para que el hijo sea un pequeño emperador. Pues no, la palabra de Dios nos dice, jóvenes, someteos a los mayores. Muchas veces los jóvenes ignoran los consejos de los mayores, ignoran la enseñanza de los mayores, pero yo quiero deciros, jóvenes, que vuestros padres a lo mejor no tienen una carrera universitaria, a lo mejor no han ido a las grandes escuelas, pero tienen una carrera que vosotros no habéis pasado, y es la carrera de la vida, la carrera de la experiencia. Y cuando un padre te dice, cuidado con esto, es porque seguramente él ya tropezó con esa piedra, aunque no te lo reconozca. Así que con el transcurso de los años, muchas veces descubrimos, los que ya nos hemos hecho mayores, cuánta razón tenían nuestros padres, ¿sí o no? Cuánta razón tenían en aquello que nos aconsejaban. Ahora dice aquí el apóstol Pedro que todos deberíamos ser sumisos unos a otros, revestidos de humildad en el trato que nos tenemos. A veces, no sé si conoces a alguien, yo creo que aquí no hay nadie, que siempre le gusta que las cosas se hagan a su manera. ¿Conocéis a alguien así? Es que se tiene que hacer a mi manera. No lo dicen, pero lo dejan caer, ¿no? Todo está mal hecho porque no se hizo como yo lo haría. Cuando aprendemos a someternos los unos a los otros en humildad, aprendemos a reconocer el trabajo y la valía que tienen los demás cuando hacen algo. Y sobre todo en la obra del Señor. A veces tenemos diferencias en nuestro trabajo para el Señor simplemente porque no reconocemos que la otra persona dio su mejor esfuerzo. Quizá tú lo hubieras hecho mejor, pero eso no significa que no haya dado su mejor esfuerzo. Yo siempre lo digo, que aquí en la iglesia nos interesa más la vida de las personas que sus dones o que lo que pueden aportar. Porque de nada me sirve que tengas tantos dones si vas atropellando, si vas criticando, si vas siempre hablando mal de los demás. De nada sirven tus dones si no aprendemos a someternos los unos a los otros en humildad.
Y aquí también expresa algo interesante. Dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona orgullosa, una persona soberbia, pocas veces disfruta de la gracia de Dios, porque ni siquiera se da cuenta dónde se manifiesta la gracia de Dios, porque su orgullo y su soberbia le impiden ver la manifestación de la gracia de Dios en su vida. Dios les bendice con una casa. Ay, es que yo me merezco vivir en un mejor barrio, yo me merezco una mejor casa, yo me merezco un mejor coche, y no ven la gracia de Dios derramada sobre su vida. Tienes techo, eso es la gracia de Dios. Tienes comida, es la gracia de Dios. Tienes ropa, es la gracia de Dios. No vivas en la soberbia, porque entonces no vas a poder disfrutar de la gracia de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, por favor. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo en el original, porque hoy me puse un poquito profunda y me fui a buscar los originales. La palabra echando habla de cuando depositas literalmente una carga sobre los hombros de alguien más. Y ansiedad habla de distracción. Entonces, este versículo en pocas palabras estaría diciendo que pongamos sobre los hombros de Jesús todas aquellas cosas que nos distraen, que nos desvían de lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, todo aquello que en tu corazón te está distrayendo, te está provocando no tener el 100% de tus fuerzas en aquello a lo que Dios te ha llamado a hacer, ponlo sobre los hombros de Jesús. No vivas con ansiedad, no vivas con esa distracción, no vivas con esa carga. ¿Cuántos habéis estado preocupados alguna vez? Todos, ¿no? ¿Qué solemos hacer cuando estamos preocupados? Darle vueltas a la cabeza, ¿verdad? Y pensamos, y le damos vueltas, y cómo lo haré, y qué va a pasar. Y el otro día leí que la preocupación es como una mecedora, que nos mantiene todo el tiempo ocupados, pero no nos lleva a ninguna parte. La ansiedad es así, la ansiedad nos desvía, nos distrae, nos mantiene ocupados para que no demos el 100% en las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que cuando el Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, está diciendo, descansa en Jesús. Él tiene el control, Él sabe lo que va a pasar. ¿Cuántas veces tus preocupaciones no te han dejado servir al Señor al 100%? ¿Cuántas veces tus preocupaciones te han distraído de lo que Dios te ha llamado a hacer? Conmigo lo ha conseguido muchas veces. Muchas veces he estado tan preocupada que no he estado al 100% en lo que tenía que estar. Y hoy este versículo me ha aclarado mucho, ¿no? El cuidado cuando la preocupación te está distrayendo y te está robando y te está consumiendo tus energías para que des el 100%. Versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios. ¿De qué nos habla la sobriedad? ¿Quién es una persona sobria? Alguien que no se altera fácilmente. Alguien que no se altera. ¿Qué más? Que no se excede. Que no se excede. Muy bien. Que utiliza el sentido común. Alguien tranquilo, dijeron por ahí. Bueno, en realidad, ser sobrio es lo contrario a ser ebrio. ¿Vale? Ser sobrio es no ser ebrio. Pero cuando estás ebrio, ¿qué pasa? Cuando se te pasan las copas de más, que aquí a nadie, ¿verdad? Amén. Más vale que no me entere yo. Cuando te pasas de copas, ¿qué pasa? Pierdes el control, pierdes el equilibrio, pierdes el sentido
del tiempo. Pierdes tantas cosas y encima haces el ridículo. Bueno, pues una persona sobria es una persona equilibrada, una persona con dominio propio, una persona que tiene sentido de la responsabilidad y que no pierde el equilibrio en su vida. Entonces dice, sed sobrios y velad. ¿Qué significa velar? Estar atento, despierto. Estar despierto, estar atento, ¿verdad? Habla de estar atento, de estar despierto. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo. Y aquí vamos a detenernos un poquito. En la iglesia nos encanta hablar de Dios, nos encanta hablar de la bendición de Dios, nos encanta hablar de la gracia de Dios, pero poquitas veces hablamos del diablo. Pero el diablo existe. Si existe el bien, existe el mal, ¿verdad? Pues el diablo existe. Y dice la Biblia, aquí dice que anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo es real. El diablo está trabajando 24 sobre 24 horas tratando de atacar tu vida, tratando de destruir tu vida. Lo que pasa es que como no lo vemos y como no nos interesa, lo ignoramos. Entonces solo oramos y Señor bendíceme, y Señor dame, y Señor hazme, y Señor tal, pero no estamos conscientes muchas veces de que el diablo está ahí, acechando, buscando tu vida, buscando de qué manera se mete para que peques, para que destruya tu matrimonio, para destruir a tus hijos, para destruir tu hogar, destruir a tu familia, destruir la iglesia. El diablo está constantemente como león rugiente tratando de destruir a los creyentes, de robar y apartarnos de la fe. El problema es que no estamos velando, no estamos sobrios, no estamos atentos, no estamos conscientes de que el diablo está ahí. Y entonces nos distraemos y mira, hay un libro, el otro día yo se lo conté creo que hablé, ¿verdad? El libro se llama, es una novela, no es real, se llama La oscuridad, Esta patente oscuridad. Hay varios, luego el segundo es Penetrando la oscuridad. Pero el libro que se llama Esta patente oscuridad, el autor es Frank Peretti. Es una novela, habla de un pueblecito pequeño, y en ese pueblo pues está su alcalde, su ayuntamiento, está el ambulatorio, está la policía y está una iglesia evangélica. Y entonces él dice cómo, él presenta cómo están el diablo y los demonios organizándose para distribuirse sus labores en ese pueblo. Entonces él tiene una red de demonios que van a trabajar en la alcaldía, otros que van a trabajar en el ambulatorio, otros que van a trabajar con la policía, otros que trabajan en cada casa de cada familia de ese pueblo y otros que trabajan para la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, el alcalde empieza a aprobar leyes para que en contra de Dios, ¿verdad? Leyes que van en contra de la palabra de Dios. En el ambulatorio empiezan a ejecutar esas leyes provocando pues una serie de abortos y de situaciones que van en contra de lo que Dios dice. La policía está tan distraída que no se percata de cuánta delincuencia está creciendo en el pueblo. Y la iglesia solamente se la pasan cantando y cantando, todos felices, y no se dan cuenta de cómo el diablo se está metiendo a traer divorcio a las familias, a dividir a las familias, a robar a los jóvenes, a hacer un desastre. Entonces, pero hay una viejecita en ese pueblo que siempre está orando. Y lo curioso es, conforme él lo narra, es que los demonios no paran, ni duermen, hacen turnos de 24 horas, están trabajando todo el tiempo y planeando y organizándose. Y solamente hay una viejecita en todo el pueblo que ora. Y cuando esa viejecita dobla sus rodillas, legiones de ángeles vienen a defender a la iglesia, a defender a las familias de la iglesia. Y a mí me encantó, yo leí ese libro cuando tenía como 15 años y me impactó, porque dije, ¿cuántas veces somos nosotros los que no nos movemos en favor de la iglesia? No nos movemos en oración, no estamos constantemente guardando nuestra vida. Y luego nos sorprendemos de que el pecado entró en nuestra familia,
de que el pecado destruyó nuestro matrimonio, de que vino el diablo y nos robó a nuestros hijos, de que vino el diablo y dividió a la iglesia, porque no somos conscientes de que hay una guerra espiritual, hay una batalla que se está librando en el ambiente espiritual. Por eso dice Efesios 6, vestíos pues con la armadura de Dios. Dice en Santiago 4, 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Y la única manera de que el diablo huya es cuando tú y yo vivimos sometidos a Dios. Cuando somos practicantes de la oración, cuando somos practicantes de la palabra, sometidos a Dios, resistiendo al diablo, y entonces huye de nosotros. Y ya para terminar, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Somos un ejército de Dios en todo el mundo, todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas, no eres especial, no tienes más pruebas que nadie, eres uno más, pero tenemos al Señor con nosotros. Por eso termina diciendo versículos 10 y 11, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y aquí es interesante, el Dios de toda gracia. Pedro es uno de los que más experimentó la gracia de Dios. Porque yo no sé si yo hubiera sido Jesús, le hubiera aguantado tanto, ¿verdad? Pero él experimentó la gracia de Dios, el perdón de Dios, y él, cuando ya es anciano, puede decir, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El que nos llamó a su gloria. Es interesante porque la iglesia de Dios, tú y yo como miembros de la iglesia de Cristo, no podemos tener gloria en nosotros mismos. No existe gloria en lo que yo hago. Somos como la luna que refleja la luz del sol. Nosotros reflejamos la gloria del Señor en nuestra vida. Y entonces dice, ese Dios que nos llamó a su gloria, que nos hace reflejar su gloria, Él mismo os perfeccione. ¿Cuántos necesitan ser perfeccionados? Os afirme. ¿Cuántas veces necesitamos como que alguien nos sostenga los pies ahí para no movernos? ¿Verdad? Nos fortalezca, renueve nuestras fuerzas y nos establezca. Todo esto, ser perfeccionados, ser afirmados, ser fortalecidos y ser establecidos, es lo que tú y yo necesitamos para ser maduros, para ser personas maduras, no ser fluctuantes ni en nuestra doctrina ni en la vida diaria, sino que nos hagamos hombres y mujeres maduros. ¿Puedes repetir conmigo? Maduros. Dios quiere hacernos personas maduras, estables, equilibradas, ¿ok? Y entonces sí, a Él, ¿puedes poner el 11 hasta ahí? ¿Lo decimos juntos? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti podemos, Señor, encontrar ese equilibrio, esa estabilidad, esa madurez. Yo oro, Señor, por cada persona que está sirviendo en la iglesia, en cualquier área de la iglesia, Señor, para que tú nos des la capacidad de hacerlo con gozo, de hacerlo con alegría, de que servirte sea nuestro deleite. Señor, que en nuestra boca no haya queja, no haya malestar, Señor. Que jamás, oh Dios, nos muevan motivos incorrectos, sino que tengamos siempre la motivación correcta y la actitud correcta para servirte, Señor. Oh Dios, oramos, Señor, porque
tú nos despiertes en lo espiritual, Señor, para tener una vida, Señor, atenta, velando, sobria, sabiendo, Señor, que el diablo está ahí tratando de destruirnos, tratando de robar, tratando de acabar con nuestra fe, con nuestra vida, Señor, y que podamos vivir en una actitud de búsqueda de ti, Señor, en una actitud de oración, de estar velando, Señor, y cuidando nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia, Señor. Señor, y que tú nos hagas maduros, Padre, que tú nos hagas personas equilibradas, estables, y sobre todas las cosas, Señor, que a ti sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, en nuestra vida y en la iglesia, Señor. Amén. Amén.